Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Es la hora de dar inicio a nuestro discipulado de hoy, ¿qué? 13 de octubre. Vamos a comenzar como es debido, de la única manera en que podemos acercarnos al Señor, a través de la oración. Les invito a acompañarme y ponernos en las manos del Señor. Padre Dios, alabamos y glorificamos tu nombre una vez más, como cada mañana, como cada instante de nuestra vida, pero de una manera especial cada semana, tu pueblo, tus hijos, este rebaño de indignos, pero que tan gratamente nos has escogido para formar esta iglesia, para formar esta congregación, este grupo de hermanos que anhelamos ser más que eso, más que familia, verdaderamente sentirnos uno solo, un cuerpo en Cristo Jesús. Gracias porque nos has traído con bendición hasta este lugar. Y ahora, Padre, te pedimos que derrames tu gracia, tu bendición, tu Santo Espíritu. Hoy que se abre tu palabra, que se abre tu boca, que traigas salvación a quienes, aún estando aquí, no te han conocido del todo. Que abras corazones, que termines esa obra perfecta que estás fabricando en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus benditas manos y que este estudio sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Vámonos, hermanos, rapidito, porque este estudio está muy hermoso, muy completo, muy interesante por demás. Y bueno, a lo mejor viendo el título que está en pantalla, algunos me van a reclamar, los que están más atentos y más al día de lo que anunciamos una semana antes a lo que se viene a estudiar, van a decir, hermano, se me hace que se equivocó de diapositiva, porque usted dijo que era una iglesia sin amor, y usted dijo que era Apocalipsis 2, del 1 al 4, al 7, por ahí, y ahí dice Hechos 18 y 19, y no se llama como usted nos había dicho. Bueno, los que se fijaron en eso, ya se habrán dado cuenta de qué es lo que pasó. Una vez más durante la semana, ya desde el mismo lunes me doy cuenta que sería muy egoísta de mi parte brincarme todo lo que como enseñanza y como aprendizaje el Señor nos ofreció durante esta semana respecto a lo que es la parte contextual. Dirán ustedes, pues es que la Biblia es la sustancia, efectivamente, desde la Biblia. Vamos a ver el contexto, si muy someramente lo que es lo político, lo geográfico, lo social, pero nos vamos a la Biblia para ver lo espiritual, el contexto espiritual. ¿Quién es esta iglesia de Éfeso? El día de hoy lo vamos a ver con este título, la iglesia en Éfeso, una iglesia ejemplar. Y ahí algunos de ustedes también, muchos otros me podrán decir, no es correcto que sea una iglesia ejemplar, porque si el momento en que le está mandando el Señor una carta donde quienes ya se han asomado ya han visto que le marca ciertos errores, entonces, ¿cómo dices que una iglesia ejemplar? Éfeso. Bueno, efectivamente causa desconcierto y cierto revuelo ese título, una iglesia ejemplar. Ninguna de las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3, ni ninguna de las que existieron después, ni la de nosotros, ni ninguna actual, merecería llevar el título de ejemplar. ¿Ya? La única iglesia ejemplar es la que el Señor conoce, la que son su pueblo alrededor del mundo, la que Él en su momento vendrá a recoger, a desposar con su Hijo Cristo. Ninguna otra iglesia edificada sobre la tierra merecería ese título. Bueno, hermanos, pues nomás que no se nos olvide que también los malos ejemplos se llaman ejemplos. Entonces, nadie en la vida humana, en la vida terrenal, es perfecto y todos aprendemos de nuestros errores. Entonces, aunque usted no lo crea, usted lleva una vida ejemplar. Lo que pasa es que a veces es buen ejemplo y a veces es mal ejemplo. Lo bueno es que todos somos ejemplares, ¿no? Pues al menos nos queda esa satisfacción. Efectivamente, la iglesia de Éfeso es una iglesia ejemplar por lo que vamos a ver hoy, que hoy vamos a salir gozosos, dichosos y agradecidos con Dios por haber levantado una iglesia en Éfeso con todas las circunstancias que vamos a aprender hoy. Ya lo verá usted. Yo sé que ya lo ha leído, pero vamos a ver todo el recorrido, todo el transcurso de la iglesia de Éfeso
Y vamos a decir, efectivamente, eso es una iglesia, ese es el ejemplo que debemos de seguir. Pero luego la próxima semana vamos a ver lo malo, lo que no debemos hacer, que esa misma iglesia de Éfeso, si fue ejemplar hoy 13 de octubre y va a ser ejemplar el 20 de octubre, porque vamos a ver lo que no debemos hacer. Entonces, pues ya les di un poquito de adelanto, de spoiler, como luego dicen, pero vamos a analizar pues el contexto, primeramente, social, cultural, si usted quiere, político, geográfico, que es muy importante, de la iglesia en Éfeso, y luego vamos a ver el contexto espiritual. Así que sin más ni más, vayan teniendo su Biblia abierta en Hechos capítulos 18 y 19. Todavía no vamos a leer la escritura, pero de una vez, preparen. Éfeso, no sé si ya, la siguiente, mija, ahí está. Éfeso no era una ciudad como cualquiera, era algo especial, algo particular. Su ubicación geográfica principalmente, allí en un pedacito de la lámina ven ustedes un pequeño mapa, ustedes se ubican más o menos de dónde estamos hablando, ese territorio es el mar Egeo, después de donde se ubican Italia, ¿verdad? Está la botita, bueno, abajito de Italia se puede ubicar por ahí Chipre, Grecia, más arriba, ese es el mar Mediterráneo, más arribita hay un pequeño golfito más chiquito que se llama mar Egeo, y en esa curvita está este territorio que vemos en el mapa amarillo. Y es la tierra precisamente donde se desenvolvió el ministerio de la iglesia primitiva, más particularmente del apóstol Pablo. Prácticamente por ahí pasó en sus 3 viajes misioneros, los vamos a ver un poquito más adelante, y Éfeso era privilegiada por tener esta ubicación. Su carácter de puerto de entrada a todo ese territorio continental, después de venir de una gran extensión de mar, rutas navales, en aquel entonces, acuérdense que sin avión, sin tren, sin automóvil, después del caballo lo mejorcito era el barco, y había de todos los niveles, barcos muy humildes y muy lentos para lo que es la popularidad, el vulgo, y por supuesto barcos de muy buena fabricación para la guerra, para los mercaderes, para los comercios y por supuesto para los imperios. Bueno, el puerto era para todos. Llegaban de todo tipo de embarcaciones. Era un paso ineludible a todo viajero porque era la puerta de entrada, ¿sí? Como en su momento en nuestro territorio Veracruz fue el puerto donde nos unió al continente europeo, porque exactamente ahí desembocaban las embarcaciones. Y de Veracruz, ustedes saben que hay una ruta directa a la Ciudad de México. Entonces, hagan de cuenta que era el Veracruz de la ciudad, del territorio de aquel entonces. Actualmente, ustedes buscan en un mapa y es lo que es el territorio del país que se llama Turquía. También Turquía tiene una particularidad muy especial. Medio Turquía es de Europa y medio Turquía es de Asia. Ah, no se la sabían. Esta semana comencé ya con mi primera clase de geografía con mis niños, que ya no, como tal, geografía ya no se da, ya viene ahí escondida en uno de los campos formativos, pero les gusta mucho, lo poquito que saben, luego lo empiezan a relacionar, ya empezamos a ver los continentes y los países de América, a consecuencia de la celebración de ayer, el descubrimiento de América. Bueno, pues coincidentemente hoy comenzamos con algo de geografía en nuestro discipulado, así muy escueto porque pues no lo podemos ver a profundidad. Entonces, los que han visto por ahí, porque ahora hay muchas novelas turcas en la televisión, los que se han asomado poquito antes del noticiero, ahí hay unas novelas que vienen de ese país, se ven algunos paisajes. Obviamente la ciudad de Turquía pues está completamente desarrollada, tiene todos los avances, todos los logros tecnológicos, pero conserva su área arqueológica. Su ciudad antigua, las ruinas de lo que fue la ciudad de Éfeso, se siguen abriendo al público. Se estima que se visita por unos 2 millones de turistas al año y en temporadas altas hay 10,000 visitantes diarios. Fíjense nada más. Es muy bonito Turquía, obviamente pues tiene su detalle, que es un país enteramente musulmán, está prohibido otro tipo de religión y pues eso hace un territorio muy hostil para el evangelio, como en su momento lo fue para el apóstol Pablo, para la iglesia primitiva, que es lo que vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Pero bueno,
Era pues puerto de embarque, de desembarque, de llegada y de salida de todo lo que se movía por mar. Era el principal mercado internacional y ahí convergían 4 rutas postales y 4 rutas comerciales. No se diga en la cultura y en la diversión, pues si era un auge comercial donde hay dinero, pues hay inversión. Entonces se invertía. ¿En qué? Pues vamos a ver en qué generamos ingresos, en qué generamos visitantes, y que todos estos visitantes que pasan por aquí no se lleven su dinero, que lo dejen aquí. Muy visionarios los efesios. Entonces pues se abrieron completamente. Era un centro no solamente comercial, sino también cultural, deportivo. Como tenían enfrentito a Grecia y a las Olimpiadas que ellos ya practicaban, hicieron su propia versión, tenían sus propios juegos atléticos, deportivos, los celebraban año con año y hacían toda una fiesta, una parafernalia para conmemorarlos. En la cultura, su teatro, que ya son ahorita puras ruinas, ¿saben cuánta gente le cabía? 25,000 personas. Hagan de cuenta que era el Estadio Corona viejito, el de antes. Bueno, los que no lo conocieron, un poquito menos que el TCM. Entonces era para una ciudad de 500,000 de habitantes, pues era bastante considerable. 25,000 espectadores le cabían a su teatro. En lo político, no era la capital política. La capital política de la región se llamaba Pérgamo, que también es una de las iglesias que vamos a ver más adelante. Pero no le competía, hagan de cuenta lo que pasa en Coahuila. Torreón es más desarrollado y tiene más habitantes que Saltillo, sin embargo la capital es Saltillo. Algo así pasaba allá. Pérgamo era la capital política, la cabecera de las sedes de gobierno, pero Éfeso tenía más habitantes, más cosas que ver, mejor infraestructura, por eso era la competencia. Entonces fíjense, potencia comercial, económica, cultural, deportiva, política, ¿no? Y dicen por ahí que los 2 grandes aspectos en los que puedes dominar a las masas es la política y la religión, la fe. Entonces, como no se fueron por lo político, no podían competir en ese aspecto, se fueron por el lado religioso. Se dieron a la tarea, les estoy hablando ya de un resumen de siglos de construcción, de construir el templo más imponente que se pudiera haber construido en aquella época. Entonces dijeron, pues vamos a buscarnos una buena deidad a quien dedicarle este templo. Pues la más conocida y la más venerada de aquel entonces era la Diana de los griegos, la que hoy conocemos como la Diana Cazadora. Le tomaron ciertos rasgos, ciertos atributos e hicieron su equivalente, como siempre compitiendo, y ellos le hicieron un templo a Artemisa. Su diosa era Artemisa. Y pues para muchos, ya después al paso de los siglos, se traduce como la misma Diana. De hecho, para muchos es el templo de Diana, para muchos es el templo de Artemisa. Lo que sí es que es el templo de Éfeso. Y bueno, pues aprovecharon toda la gran afluencia de visitantes que tenían constantemente, en todo momento tenían visitantes y hacían que fueran al templo, no precisamente obligados, pero sí poniéndole atractivos. No solamente su uso era religioso. A este templo, ¿verdad? La siguiente, se le consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se le consideró así más o menos hasta el año 400, con Constantino, que fue cuando se estableció esta distinción, por decirle de alguna manera. Y esas 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, que es la única de las 7 del mundo antiguo que perdura hasta hoy, la estatua de Zeus en Olimpia, en Grecia. Fíjense, otro punto, decían los efesios, ¿cómo nomás ellos van a tener su monumento de poderío? Nosotros hacemos nuestro templo. El faro de Alejandría, un puerto, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y por supuesto se coló el templo de Artemisa en Éfeso. Era un templo construido enteramente de mármol blanco. Por supuesto que esa no es foto, es un dibujo, la concepción de un artista de cuando en su mejor esplendor se podía apreciar. En todo su territorio, el templo era una parte, pero tenía todo un terreno
que constituía casi, no, más bien del tamaño de una manzana de las que conocemos hoy, es decir, 100 por 100 metros. Y lo pusieron en un sitio alto, estratégico y céntrico de la ciudad. Y como les digo, además de su uso religioso, ofrecía a los visitantes museos, mercados alrededor, pues no se diga, ¿verdad? Usted sabe que sobre todo cuando hay peregrinaciones, pues toda la Hidalgo y toda la Juárez se llena de comerciantes. Pues si va a pasar gente, por supuesto que saco mi changarrito, ¿verdad? A ver qué vendo, a ver qué saco. Un banco, había un banco para todo tipo de gente, no solamente para que los ricos depositaran e invirtieran su dinero, sino para que los pobres pidieran préstamos, obviamente pues con su ganancia. Incluso había un albergue para que todos los peregrinos y viajeros que no tenían dónde dormir, ahí se pudieran quedar, incluso para indigentes. Entonces, todos tenían cabida ahí. Ahora sí que pásele, ¿verdad? Aquí está abierto y el templo, por supuesto, siempre tenía gente, siempre estaba lleno. Su función principal era la religiosa, aunque tenía otras variantes. La adoración a Artemisa, ¿qué les puedo decir? Bueno, Artemisa o Diana, para los griegos, era la diosa de la caza, por eso ahora la ven como la Diana cazadora. Con su arco, su flecha, era la diosa de los animales, también de la virginidad, por ser mujer, la diosa de los nacimientos y protectora y sanadora de las mujeres. Y se creía que causaba la muerte a todo hombre que osara cortejarla o que ofendiera su pureza, ya sea con un piropo o con una mirada. Pero pues, ustedes saben que en el fondo esto era solamente una pantalla. Prácticamente no había día en que no se llenara el templo y todas las calles aledañas con procesiones multitudinarias, plagadas de drama, de misticismo, de sacrificios, de sacerdotes, músicos y bailarines. Toda una fiesta, una bacanal. Pero acuérdense ustedes, la apertura, como ahora le dicen, la inclusión, la mente abierta de los efesios. Y entonces todos los visitantes que llegaban, se les permitía que veneraran a Diana de la manera que ellos quisieran. Aquí hay apertura, aquí no se limita a nadie. Entonces, pues no solamente a la manera de los efesios, veneraban a la diosa de la fertilidad, a la diosa de las mujeres, ya se imaginarán por dónde va la cosa. Todos los extranjeros y por supuesto muchos efesios que les gustó la idea, se sumaron a este tipo de sacrificios o este tipo de adoración a Artemisa por medio de la prostitución, por medio de las orgías, del desenfreno sexual, del libertinaje, incluso automutilación, que pues a lo mejor lo vemos extraño, pero pues no es más que lo mismo que se sigue viendo siglos y siglos después cuando hay procesiones que se latiguean y no sé qué. Entonces, todo aquello, hermanos, estas celebraciones que empezaban aparentemente muy devotas y muy sanas, terminaban por la noche en todo un desenfreno, todo un espectáculo repugnante. Incluso un filósofo griego de la época del siglo V llegó a escribir en uno de sus escritos que ver el grado de perversión y vileza que manifestaban los efesios en sus fiestas se comparaba con la incluso más baja que la de los animales. Imagínense nada más. Y luego también escribió que los efesios merecerían ser ahorcados hasta el último de ellos. Eso lo escribió Heráclito. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? El término efesios no era sinónimo de algo positivo. Decir efesios es decir, oh, es más o menos como ahora decir Las Vegas. Luego nos viene el subtítulo de Las Vegas. ¿Cómo le dicen? La ciudad del pecado. Pues hagan de cuenta. Efesios era sinónimo de decir, no, pues si vas a Éfeso, cuídate, ¿sí? Llegando te desinfectas y te vas a ir un ratito a purificar. Ya sabían lo que implicaba visitar Éfeso. Decir Efesios era algo malo. Hoy, si yo les digo Efesios, sin este contexto que ya les platiqué, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Algo bueno? ¿Positivo? ¿Por qué? Pensamos en un libro de la Biblia, pensamos en una iglesia, pensamos en una carta de Pablo. ¿Cómo cambió el término, no? ¿Quién fue capaz de hacer eso? Sin duda que el poder de Dios. ¿Sí? Hoy en día la ciudad de Éfeso ya no existe, son ruinas. La carta a los Efesios persevera, perdura. ¿Por qué? Porque en esa iglesia el Señor se manifestó. Vamos pues a ver el contexto bíblico.
¿Cómo fue que cambió esa percepción? Esa concepción que teníamos de los efesios, nosotros ya no la tenemos. Se dejó, se perdió por ahí en uno de los siglos de hace bastante tiempo y hoy en día Efesios es algo positivo, algo santo. Ante ese sombrío panorama de la época, ¿a quién de ustedes o a cuál de las iglesias existentes o a cuál de los apóstoles en su sano juicio se le ocurriría ir a plantar una iglesia a Éfeso? Como que no, ¿verdad? Es como si ahorita nos dicen, ¿dónde ponemos, que tuviéramos la facilidad? ¿Dónde vamos a poner nuestro templo? ¿Vamos a la Vencedora, a la Antigua Aceitera, o a ese San Joaquín, Cerro de la Cruz, o a Senderos? Vámonos a Senderos. Digo, si tenemos la opción, ¿verdad? A la Moderna, hoy estamos en la Moderna, primeramente Dios en unos meses, días, primeramente Dios ya vamos a estar ahí. Entonces, ¿a quién se le ocurriría ir a poner una iglesia, a plantar una iglesia en Éfeso? Con todo ese antecedente. Bueno, seguramente a quien hubieran mandado, si fuéramos uno de nosotros, vamos a hacer un equipo misionero, ándale, ¿quién se apunta? Fulano, fulano y fulano. No, a los 15 días hubiéramos regresado con nuestro informe. Aquí está el informe, sesión de negocios. No se puede. Es una gente perversa, tuvimos rechazo, tuvimos burlas, tuvimos vituperios, y dice la Biblia que sacudamos el polvo de nuestros pies y que nos entreguemos a Satanás, busquemos otro campo, se cierra. Bueno, pues eso es lo que hubiera dicho un cristiano promedio, pero no es lo que dijo el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento aparece Éfeso por primera vez en Hechos capítulo 18. Ahora sí, vámonos a la Biblia, por favor. No sé si está muy entendible el pasaje porque se los puse en NBI, en Nueva Versión Internacional, no es Reina Valera. Entonces, si quieren lo vamos leyendo en la Biblia y lo vamos comentando. Vámonos, por extraño que les parezca, no vamos a comenzar en el versículo 1. Vamos a comenzar en el 18. Y ahorita nos regresamos, van a ver por qué. Vámonos al Hecho 18, 18. Ahí está, sí lo tenemos en pantalla. Vamos a ver del 18 al 21 primeramente. Dice así la palabra de Dios. Ustedes si quieren compararlo con Reina Valera para que vean cómo se los explica de otra manera. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, hacia acá, hacia su derecha, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, ojo, ahí aparece por primera vez, Pablo se separó de sus acompañantes, ¿que eran quién? Priscila y Aquila. Y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió. Pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Llegó junto con Aquila y Priscila, no había obra misionera, se reunió con los judíos, él acostumbraba siempre llegar a la sinagoga, era su manera de trabajar. Llegaba directamente a la sinagoga, ¿por qué? Porque él era judío de nacimiento, y por supuesto que los judíos, conociendo las profecías, tenían un cierto plus, una ventaja respecto a presentarles el evangelio, y además diciéndoles que Jesucristo era el Mesías que se había anunciado. Pero no siempre tenía éxito. Ahorita, como lo vamos a ver, a veces lo aceptaban, a veces lo rechazaban. Siempre le hacía así, empezaba con los judíos, si los judíos lo rechazaban, se iba con los gentiles. Ahorita vamos a ver eso. Total, para no hacérselas muy larga, dice ahí que cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Hasta ahí. Entonces, fíjense bien, llega con Aquila y Priscila, pero él se va después de platicar un poquito con los judíos que por lo visto sí lo aceptaron, porque le dijeron, quédate. No, yo tengo una ruta, pero aquí se van a quedar estos dos amigos míos. ¿Dónde se conocieron? Dice Hechos 18:1, por si están con su Biblia, dice, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto.
vámonos un flashback atrás. Andaba en Atenas, andaba en Grecia, se vino a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila. Por primera vez se conoció con Aquila y conoció a su esposa Priscila. Ellos eran naturales de Ponto. Hacía poco habían llegado de Italia, eran italianos, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas, coincidieron en que se dedicaban al mismo oficio, igual que él se dedicaba a hacer tiendas, pues congenió, hicieron clic, ¿sí? Hicieron un match y se quedó con ellos trabajando juntos. Pero no se quedó a hacer tiendas. Dice que todos los sábados discutía en la sinagoga, ¿se fijan? Llegó a Corinto, ¿a dónde se fue? A la sinagoga, a buscar a los judíos, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Ahí está. Pero cuando los judíos, ¿qué pasó aquí? Ahí no pasó lo mismo. O sea, no es una garantía, no hay recetas mágicas. Así le hacía él, a veces le cascaba, a veces no. Ahí los judíos se le opusieron. Incluso, ¿sabe qué? Lo insultaron. ¿Y qué hizo Pablo? Lo que hubiéramos hecho nosotros, ¿verdad? Se sacudió la ropa, los pies, en señal de protesta y les dijo, caiga sobre ustedes la sangre sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. Yo ya les prediqué, ustedes no quisieron, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Esa era la manera de trabajar de Pablo. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Híjole, no hay tiempo, pero ¿qué podemos aprender de aquí, hermanos? La iglesia tiene que estar atenta y abierta y receptiva a lo que es la voluntad de Dios. En el ministerio de Pablo vemos un chorro de ejemplos de cómo el Espíritu, él quería hacer una cosa y el Espíritu le dijo, no, es por acá. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se entiende la voluntad de Dios? En oración, en perfecta dependencia de lo que su palabra nos mande, nos ordene. Hay cosas que la palabra nos dice de una manera, pero que dentro de las circunstancias nosotros tenemos que estar receptivos por si el Señor nos está dando una indicación en otro sentido, no contraria a la escritura, que no se me malinterprete, pero sí hay cosas que la Biblia no te va a decir, vete al sur, vete al norte, no. Tenemos que estar, Señor, ¿cuál es tu voluntad para la iglesia? La iglesia no está encerrada. Cuando la sinagoga no le abría las puertas al evangelio, él se iba con los gentiles. Y fíjense, a un ladito de la sinagoga vivía Ticio, ¿sí? Ahí van a estar los hogares, ahí van a estar las puertas abiertas en los grupos pequeños. No necesariamente tenemos que encerrar lo que tiene que ver con la predicación de la palabra en las cuatro paredes de un recinto. Este recinto, que no es un templo, es un lugar santo y consagrado porque estamos reunidos como el cuerpo de Cristo y aquí se va a manifestar la presencia del Señor. Pero, por supuesto que es necesario que pensemos en un lugar propio, donde no tengamos las prisas. Entonces, hermanos, aquí los efesios, como vimos en el pasaje, por eso empezamos en el 18, porque contrario a lo que pasó en Corinto, los efesios sí recibieron el evangelio, ¿sí? Incluso le rogaron que se quedara, pero Pablo les dijo que si Dios quiere, regresaré después. Pero dejó a Priscila y Aquila. Qué poquito tiempo pasó de que se conocieron cuando hicieron el viaje, y ya ellos con el puro contacto con Pablo, con la pura charla, congeniaron de tal manera que Pablo les tuvo la confianza de que se quedaran ahí y empezaran a ministrar a las personas. Todavía no era la iglesia de Éfeso. Tuvieron ellos la capacidad, vámonos por favor a el versículo 24, ahí lo tenemos también. Por aquel entonces llegó a Éfeso, lo cual no es nada raro, acuérdense que a Éfeso llegaban y se iban cada minuto, así como en los aeropuertos más grandes del mundo, salidas y entradas por minuto, así, Éfeso, llegaban unos, entraban otros. Entre tantas llegadas llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿De dónde eran Aquila y Priscila? Originarios de Italia. Este era originario de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor
y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Fíjense, primero nos da los atributos: muy inteligente, muy letrado, muy ilustre, conocedor, y dice que con mucha exactitud predicaba el camino de Dios, pero hace la aclaración Lucas en Hechos que solamente conocía el camino de Juan. Es decir, no basta con saberlo con exactitud, hay que someterlo a la Escritura, lo que la Biblia enseña, ¿sí? Otro llamado que estaba alertando el Señor ahí en ese momento a la todavía no existente, pero ya en ciernes, iglesia de Éfeso. Mucho cuidado, el Señor había instruido, había llenado con su espíritu a Aquila y Priscila, porque ellos dice que lo tomaron aparte. Apolos llegó y comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, pero luego Aquila y Priscila, ¿qué tenían? Oído atento. ¿Cómo está nuestro oído, hermanos? ¿Sí? Todo lo que nos dice el internet, todo lo que nos dicen nuestros predicadores favoritos, lo pasamos y lo discernimos por el filtro de la palabra. Ahorita de venida veníamos oyendo la difusora cristiana que tenemos, si alguno no la ha descubierto, en el 94.7 La Voz FM. Empezó muy bien porque era pura música, pero ya nomás empezaron a vender los espacios y hagan de cuenta el enlace de la tele. Compran espacios, congregaciones, por no decirles iglesias, pues las que están de moda, usted ya sabrá. Luego ahorita que le cambié dije, no, ya van a empezar. ¿Cuántos versículos de la Biblia hablan del dinero? Ya sé por dónde van. Pero antes habíamos oído un comercial muy simpático, muy bonito. Veníamos comentándolo y les platico a mi familia, hay que discernirlo todo, hay que ponernos atentos, y no todo lo que brilla es oro, no todo lo que te cuentan que viene maquillado con la palabra de Dios es verdad. Oídos atentos, tuvieron Aquila y Priscila, discernieron con la ayuda del Espíritu Santo que él tenía ciertos errores, tenía ciertas cosas que tenía que corregir. Dice que lo tomaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios, lo mejor que ellos pudieron. Todavía, como Apolos quería pasar a Acaya, él quería seguir su ruta, él estaba convencido de que ese era su ministerio. Habló en Éfeso, medio me los confundió, y antes de que se me fuera a seguir confundiendo gente, Aquila y Priscila lo encauzaron, le dijeron que esto tenía que pasar todavía por la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús. Lo que Juan predicó en su momento fue útil para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, pero ahora el perdón y la salvación venía por medio de Cristo Jesús, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Tuvo éxito o no el llamado de detención de Aquila y Priscila? Claro que sí. Ahora sí se fue predicando que Jesús era Dios. Fíjense la importancia, cómo antes de que naciera la iglesia de Éfeso ya se estaban dando estos casos, estas situaciones. Bueno, mis hermanos, pues, ¿qué pasó? Capítulo 19. Hechos 19. Está buena la historia, ¿a poco no? Yo no la cuento muy bien, pero la Biblia es autosuficiente. Mientras no se juntaron, no coincidieron en las rutas. Apolo ya después de Acaya se fue a Corinto, o sea, como que se andaban persiguiendo. Y Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. ¿Se acuerdan que les dijo, si Dios quiere regreso? Dios quiso, regresó a Éfeso. Pues se encontró con algunas novedades. Primero, ya había más discípulos. ¿Sí? Aquila y Priscila. Y en su momento, ya cuando corrigió su doctrina, Apolos, habían logrado persuadir a más personas, a más discípulos. Pero fíjense, no nomás, ay, qué bueno, templo lleno, gloria a Dios. Pablo les preguntó, ¿ya recibieron ustedes el Espíritu Santo? Luego con la cara que hicieron se dio cuenta del problema. ¿Han recibido ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Fíjense, Aquila y Priscila fueron capaces de orientar, por decirle de alguna manera, a Apolos a que encauzara su doctrina, a que se fijara mejor la ruta.
pero aún así no fueron todavía lo suficientemente capaces o preparados para hablarles del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no les había ungido, no les había bautizado. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Muy seguramente en este grupo había de los dos, de los que Aquila y Priscila estaban ministrando y de los que había ministrado Apolos. Apolos, acuérdense que empezó enseñándoles el bautismo de Juan. Entonces, hay que unificar. ¿En qué nos vamos a unificar? ¿En lo que diga la mayoría? Ojo, iglesias democráticas. En lo que dice la Escritura. ¿Qué les dijo Pablo? A ver, el bautismo de Juan, aquí está, con manzanitas, con peras y bolitas. El bautismo de Juan no era más que para un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él. ¿Saben quién era? Oh, sorpresa, aquí se los presento. Era Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, ahora sí, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, que en su momento, que no se saque de contexto, era la manera en que el Espíritu Santo manifestaba su unción, su presencia, para dar testimonio al pueblo, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿saben qué? Eran en total 12 hombres. Acuérdense que bíblicamente solamente se mencionaba a los varones. Por supuesto que había más gente porque faltaban sus familias, sus esposas, sus hijas, sus hijos, sus nueras y sus yernos. Eran en total 12 familias. Es la manera más apropiada de interpretarlo. No era el número. Ah, oh sorpresa. No necesitamos 100, 80, 90, no sé cuántas hojitas recibieron los pastores en el requisito de la membresía. Con 12, Jesús llamó a 12. Gedeón de 30,000 se quedó con 300. Una vez y otra vez se los hemos repetido. No está en el número, no está en los recursos, está en el poder del Espíritu Santo, que en ese momento fueron bautizados y fueron autorizados, ¿cómo decir la palabra? Legitimados por el Espíritu Santo. La obra pudo haber estado floreciendo, pudo haber tenido años de existencia, pero hasta que vino el Espíritu Santo, comenzó la transformación, comenzó el cambio. ¿Y cómo lo vemos? Vamos a la Biblia. Ah, bueno, ahí tienen el seguimiento. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vimos el 1? Ya para no repetir. Ya lo vimos el 1, el 2, el 3. ¿Por qué todos pusieron 1? Ah, se me hace que fue. Sí, es que como tiene auto, se cree más listo que 1, la computadora. Pero bueno, el 3, Pablo regresa y el Espíritu Santo legitima a la iglesia. 4, Pablo discipula. Ah, ahí nos quedamos. Vámonos al versículo, ¿qué? 19 del 8 al 10. Pablo entró en la sinagoga. ¿Se acuerdan cómo le hacía? Entraba a la sinagoga, hablaba con los judíos. Si lo recibían, ahí seguía. Si no lo recibían, se iba y se iba a los gentiles. ¿En dónde? En casas. Ese no es problema. El templo no es la iglesia. El recinto no es la iglesia y lo tenemos comprobado en primera persona. Es donde está el grupo de creyentes. Dice entonces que habló con toda valentía durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron. Y no solamente se negaban, sino obstinadamente, o sea, aferradotes. ¿Se conoce gente así? Mucho gusto. Negaban obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino con mayúscula, del evangelio, ¿sí? Del mensaje de salvación. Así que hizo Pablo, se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano, que no le queda el nombre porque abrió las puertas, ¿verdad? No sé por qué ahora les dicen tiranos a esos. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Porque esto no había pasado antes, que no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia no trasciende? Porque el Espíritu Santo no está ahí. Así de fácil. Esto tuvo que ser necesario. Pablo discipuló 2 años al grupo de creyentes. Se fue con los discípulos de donde lo rechazaban, de donde no aceptaban las palabras del camino, como lo dice aquí, el evangelio santo, puro y auténtico de la Escritura, y con los que sí aceptaron,
Con eso la iglesia empezó a crecer. Dice el número 6 o 5, no sé qué es, porque ya me lo movieron ahí. La iglesia crece, el evangelio crece e impacta al pueblo. ¿Cómo que impactó al pueblo? ¿Que no lo había impactado antes? Sin el Espíritu Santo, pues fíjense que no. Versículo 19. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban los pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Estuve investigando un poquito. Sucede que Tirano tenía una escuela de probablemente filosofía o de, no sé, de letras. Y le dijo, está bien, yo congenio con tu enseñanza, te presto mi recinto nada más que a determinadas horas. Mis clases son a tal hora y tal hora. Y dice un comentarista que lo más probable es que se lo prestaba a la hora en que los trabajadores se iban a comer, de los estudiantes, perdón, se iban a comer. Entonces estaba sola el aula y se venían los discípulos a que les prestaban un recinto a esa hora. ¿Y saben qué era? La hora más calurosa, entre 11 y 2 de la tarde. Entonces probablemente Pablo, por las faenas y por el esfuerzo y por la disertación, se amarraba pañuelos. Acuérdense que se había rapado, ¿se acuerdan? Entonces el sudor era muy tremendo. Se amarraba pañuelos en la cabeza y a veces hasta en el cinto para como delantal secarse. Se los quitaba y ¿saben qué hacía la gente? Iba por esos pañuelos, se lo llevaban a los enfermos y poniéndole los paños, sanaban. ¿Era Pablo? ¿Era un sudor sanador? Era el Espíritu Santo. En ese momento, de esa manera, a él le plació en su soberanía manifestar milagros a través de eso. No quiere decir que, ay, présteme su pañuelo, pastor, para llevármelo. No. Eso no funciona así. No hay recetas mágicas. El Espíritu Santo es soberano y él sabe de qué manera se manifiesta. Si en su momento él decide que se hable lenguas, se va a hablar lenguas, aunque ya no sea un don actual. Si él decide que va a haber una sanidad, va a haber una sanidad. Pero nosotros no lo podemos andar ofertando. Nosotros no podemos decir, vamos a hacer sanidad y el Señor tiene que cumplir sus promesas. Él es soberano, que nos quede claro. Fíjense, entonces empezaron a hacer milagros, Dios a obrar milagros a través de Pablo. Otra cosa, ¿en qué otra cosa nos damos cuenta? Otro milagro que pasó. ¿Saben qué pasó en el versículo 13? Sucede que algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Y esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, así se llamaba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Se sentían con autoridad porque eran hijos de un ayudante de un sacerdote, o sea, amigo de un amigo de un amigo, ni siquiera de la familia sacerdotal. Y eran judíos, y Pablo era judío, y predicaba a Cristo que era un judío. Dijeron, pues de aquí somos. Y en el nombre de Cristo, que Pablo, hasta eso muy honestos, ¿verdad? Del que Pablo predica, te ordenamos que salgas. Pues sucede que un día el espíritu maligno les dijo, a ver, yo conozco a Jesús, es más, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Quién los patrocina? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Ándele, por andarle queriendo jugar al exorcista. Esa es una de las evidencias que nos da que la iglesia ya nació, que la iglesia ya creció, que el poder de Dios se manifiesta. ¿Sí? No lo pierdan de vista. Segundo argumento, ¿por qué sabemos que la iglesia ya está fructificando? Versículo 17, un poquito antes. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y no se refiere al temor de los demonios o el temor del miedo, el temor, aquí está pasando algo. Se trastorna. ¿Se acuerdan que en otro pasaje aquí en Hechos dice, estos andan trastornando al mundo? Aquí Éfeso se empezó a trastornar. ¿Cuánto hace que no se trastorna la laguna? Pues yo creo que desde que el Santos anda mal, yo creo, ¿no? Porque por la iglesia, que yo sepa, nunca se ha trastornado. ¿Qué estará pasando, mis hermanos? Y otra cosa, porque dice, el nombre del Señor Jesús era glorificado. Ahí hay 2 evidencias en un solo versículo. El temor se apoderó del pueblo pecador
y el nombre del Señor era glorificado. Suponemos, queremos pensar que en esta iglesia y en el pueblo cristiano se glorifica el nombre de Dios. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está faltando para que el pueblo sea trastornado? Simplemente que estamos viendo hacia nosotros, nos estamos viendo el ombligo, no estamos viendo alrededor. ¿Sí? Queremos, como en su momento los judíos querían que se quedara Pablo ahí. No, él siguió, salió, se fue a los recintos, a las escuelas, a las plazas, a las calles. En Atenas se fue al mero caldero, allí donde estaban todos los idólatras adorando a sus ídolos, y les dijo: este es el Dios no conocido que yo les vengo a predicar. No podemos encerrarnos, hermanos, ¿sí? Es muy cómodo disfrutar de un salón con aire acondicionado, pero también es necesario que las calles conozcan del Evangelio del Señor Jesús. Cuarto lugar, ¿por qué hay otra evidencia de que la iglesia empezó a crecer? Versículos 18 y 20. Léanlo conmigo. Muchos de los que habían creído llegaban ahora, y ¿qué hacían? Confesaban públicamente lo que habían hecho. No dice llegaban y se sentaban y cantaban y oraban y ofrendaban. Confesiones, hermanos. ¿Cuántas veces se nos ha predicado que confesemos todos los días? Tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Nadie pasamos un día entero sin fallarle al Señor. No basemos las expectativas en ser perfectos un día sin airarme, un día sin insultar, un día sin ver nada indebido. No. Un día sin orar, ese sí sería un día perdido. Un día sin arrepentirme, ese sí sería un día perdido. Todos los días. Y otra cosa, un buen número de los que practicaban la hechicería, ¿qué hicieron? Juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Conversión genuina, confesión de pecados y corrección de errores. Sí, la fórmula no falla. Una cosa es confesarlo, pero si sigo incurriendo y por voluntad propia cayendo en los mismos, es porque no me he arrepentido lo suficiente al grado que el Señor me motive a que deje de pecar, a que deje de hacer esas cosas pecaminosas. Así, ¿qué pasaba entonces? Versículo 20. La palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. ¿Cuándo vamos a quemar nuestros libros? ¿Cuándo vamos a quemar nuestros ídolos, nuestros altares? Porque a lo mejor no tenemos sanjuditas ni santas muertes, pero tenemos muchas otras cosas más que nos atraen más que si fuera uno de esos monos. ¿Cuándo los vamos a quemar? Como lo hicieron delante de todos los pecadores arrepentidos de Éfeso. Sí, mi hermano. Los del camino. Seudónimo. Identificarse. Así es. No hace falta que vengas. La fe. Así es. Así es. Estaba orando. ¿Cómo no? Impacta, y más cuando vemos que todo eso estaba pasando en una sola iglesia, en una sola ciudad que comenzó con 12 hombres, con 12 familias, en medio de un entorno no favorable. Si me dijeran, pues era Jerusalén,
Era, no sé, Betania, algo así. No, 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 era Éfeso. Ya saben de lo que era sinónimo Éfeso. Allí se levantó esta iglesia poderosa. ¿Sí o no era una iglesia ejemplar, mis hermanos? Ahora, dirán ustedes, oh, pues así hasta yo, pura vida y dulzura. No, vámonos al versículo, ya vamos a terminar, 23. ¿A poco creen que todo fue miel sobre hojuelas? Claro que el diablo se enojó. Claro que empezó a decir, hey, se nos está yendo la gente. Y por supuesto que tiene sus operadores. Dice que había un señor que se llamaba Demetrio, que se dedicaba a hacer figuras de plata. Y no creía que hacía llaveros, y no, hacía lo que vendía, figuritas de la diosa Diana, de Artemisa. Y por supuesto que llévelo, todos los que salían de ver ese espectáculo, pues llevaban su estatuita. Pues como tanta gente empezaba a decir, no, es que esto no es correcto, empezaban a escuchar el evangelio, a arrepentirse de sus pecados, como todos estos que fueron y quemaron sus libros de hechicería, se les empezó a acabar el negocio. Y entonces, pues, donde duele es en el bolsillo. Luego hizo su reunión, proporcionó a los artesanos, dice que sus ganancias de ventas de figuritas de plata les proporcionaba no poca ganancia, o sea, mucha. Pues se reunió, hizo una junta con todos los obreros y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Ojo, toda la provincia de Asia, que por cierto, ya no alcanzo a darle explicación porque la traía preparada. Se llama Asia Menor porque estas ciudades no eran tan importantes como lo que hoy conocemos como Asia. Si usted ve el continente asiático, lo primero que ve es Rusia, que es el país más extenso. China, que es el que se le sigue. India, que es el país más poblado. Japón, que es el país más tecnológico. Corea, que es el país más bélico. Esas son las potencias de la Asia Mayor. Entonces, esta se llama Asia Menor porque son países o ciudades ni grandes de tamaño ni grandes en desarrollo. Por eso se le conocía como Asia Menor. Entonces ellos, preocupados, se alborotaron, se enfurecieron, dice el versículo 28, se enfurecieron y comenzaron a gritar, grandes Artemista de los Efesios, no es justo que se desprestigie nuestro oficio, ni que se le quite a nuestra divina majestad su lugar de adoración. Y entonces llevaron en turba, en masa, al teatro donde estaba Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse a la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron, lo protegieron, le dijeron, tú resguarda. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Pablo iba decidido a presentar defensa. Bueno, no era necesario que Pablo los defendiera. El Espíritu Santo estaba obrando en toda su magnitud en este momento de la vida de la iglesia, al grado tal de que para no hacerse la más grande, ni siquiera un hijo de Dios, el secretario del Consejo Municipal, les dio un discurso que inexplicablemente, fíjense, tan enojados que estaban, cuando usted le quitan dinero, cuando no le pagan los 100 pesos que prestó, ¿cómo se pone? Bueno, imagínense estos que estaban perdiendo tanto dinero. Inexplicablemente, entre comillas, un funcionario municipal, y menos un político, ¿verdad? Les dio un discurso que los tranquilizó. Les dijo, pues no que la guardiana del templo es Artemisa, pues déjenla que no que ha bajado del cielo, triunfante y ufana, pues déjenla que se defiende sola. Ustedes han traído a estos hombres que no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja, pues para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones contra ellos. Y si tienen otra demanda, que se resuelva en una legítima asamblea. ¿Qué razón podemos tener en este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. ¿Usted se explica de alguna manera lógica que los calmó con este discurso? ¿Se acuerda cuando Jesús pasó en medio de los que lo querían echar por un precipicio? Es el poder de Dios. La iglesia estaba protegida. La iglesia estaba bajo el resguardo de quien la erigió, de quien la fundamentó, porque estaba fundamentada en la doctrina correcta. Esta es una iglesia ejemplar, mis hermanos. Este conflicto no hubiera surgido si la iglesia de Éfeso hubiera nacido con una actitud cómoda. Ay, vamos a adaptarnos, hombre. Tú no les digas nada, el Señor obrará. Adaptémonos al entorno.
Seamos condescendientes con las prácticas. Sí, hermano, tú échale ganas, aquí el sol sale para todos, buenos para aplicar frases, ¿verdad? Por eso es tan impresionante que Dios los haya liberado de esta prueba, que toda iglesia que se decida a ser obediente y a ser doctrinalmente correcta, va a enfrentar luchas y va a enfrentar adversidades. Dios provee la protección y la victoria a una iglesia que confía plenamente en Él. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad y no cesando de predicar firmemente el evangelio, por más adverso que sea el contexto. Vámonos, mija, porque ya se acabó el tiempo. Se los dejo como conclusión. ¿Cuáles son nuestros límites? El entorno, como Éfeso, que no tenemos un lugar propio, que nos sacaron de la sinagoga, que hay detallitos doctrinales que corregir, que estamos en medio de una generación perversa y oscura y malvada. Todos esos escollos los puede librar una iglesia que se entrega fielmente a su Señor, que vive conforme a su llamado y que no anda buscando pretextos para no hacer su voluntad. Mis hermanos, este es el llamado. La forma en que Dios le dio la victoria a la iglesia de Éfeso nos muestra cuál es el camino. Ser fieles y no desviar nuestros ojos del camino. Próxima sesión, porque déjenme decirles, así como vimos hoy una iglesia ejemplar como la de Éfeso, es más, no nos dice la Biblia cuántos aniversarios celebraron, pero si como ahora acostumbran a hacer un boletincito donde ponen los pastores que ha tenido, ¿sabe qué pastores tuvo Éfeso? Ya vieron, Aquila y Priscila, Pablo, que los vimos hoy. ¿Sabe quién más fue pastor de Éfeso? Timoteo, Juan, Apolos, ya vimos un ratito, Onésimo. Fíjense qué palmarés de pastores. Bueno, qué victoriosa iglesia, qué ejemplar iglesia, por eso le pusimos este título a la lección de hoy, iglesia ejemplar. Pues ¿sabe qué? Ni eso impidió que esta iglesia cayera en pecado. Y la próxima semana vamos a ver la caída de la iglesia de Éfeso. ¿Sabe qué? Le voy a dar un adelanto porque solamente con este spoiler los tengo el próximo domingo. La iglesia de Éfeso ya no existe. Triste. Es un triste final. Esto victorioso que vimos hoy, que no nos sirva de garantía, hermanos. Todos los días tenemos que estar firmes, rogándole al Señor que no nos apartemos de Él. Los espero la próxima semana en la iglesia sin amor, una iglesia de Éfeso que hoy en día no está en pie. Nos vemos la próxima semana.